Gracias a todos, buenos días por acompañarnos el día de hoy. De antemano, pues les pedimos una disculpas por no estar presentes en el seminario. Tuvimos algunas complicaciones en cuestión de nuestras gestiones, pero pues aquí estamos el día de hoy, pues vamos a discutir y platicar sobre la temática de un artículo que en este momento se está en revisión. Estamos corrigiendo comentarios de los revisores, el cual ya se envió a una revista. Y pues el tema de esta mañana sería eh, la disminución o caída de la formación de biofilme después de la terapia de animales con nanopartículas de plata. Eso sería la temática del día de hoy. Y pues este trabajo en particular pues es una colaboración entre la doctora María Maklakova, Buenos días. la doctora Nina Bogdanchikova y su servidor. Y colegas rusos también que desarrollaron parte de pues la gran cantidad de los experimentos, ¿no? Entonces, ya continuando con la siguiente diapositiva, antes que nada, pues quisiera platicar un poquito sobre la formación de las biopelículas bacterianas. Estas biopelículas, pues, son de gran interés, médico, clínico, tanto en humanos como en animales. La formación de biopelículas bacterianas, pues, tiene diferentes fases, como la pueden ver en la figura de la izquierda, donde primeramente las células bacterianas tienen que unirse o adherirse a una superficie de tejido, una superficie que puede ser ya sea algo inanimado o un tejido vivo. Se unen las bacterias, después se forma una microcolonia, va creciendo y se va formando un tipo de matriz. Después va esta matriz, empieza a crecer y hay una fase logarítmica de crecimiento donde se están formando estas colonias y se están habiendo diferentes canales de comunicación. Hay una maduración de la colonia y después digamos, una disociación o una distribución más grande de las bacterias que se encuentran en el biofilme hacia otras partes, ¿no? Para continuar con esta propagación. Hay diferentes mecanismos que utilizan las biopelículas que, donde hay una producción de exopolisacáridos, hay mucha producción y utilización de adhesinas, de proteínas de ADN extracelular, detección de quórum, hay mecanismos de resistencia a antibióticos que se empiezan a desarrollar en estos biofilmes, hay resistencia también a muchas respuestas inmunológicas y pues, hay captura de nutrientes, hay diferenciación celular y mecanismos de desintoxicación. Todos estos procesos, mecanismos y componentes proteicos son parte de los beneficios que obtienen las bacterias al ser parte de una comunidad de biopelícula. Entonces, por eso es muy difícil de erradicar y pues es interesante buscar tecnologías y métodos para poder disociar estas biopelículas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, pues, en la publicación de Chu en el 2020, él, pues, discute diferentes procesos o mecanismos donde las nanopartículas de plata, que es la tecnología que, pues, este grupo, trabaja y busca, desarrollar y evolucionar cada vez más, pues, esta publicación explica cómo las nanopartículas de plata hacen buscan disminuir o afectan la viabilidad de las bacterias a través de diferentes vías, como por ejemplo la vía dependiente de Ross,
de las especies reactivas de oxígeno, el daño al ADN, hay también desnaturalización de proteínas, inactivación de enzimas, entre otras. Entonces, las nanopartículas de plata pues están reportadas una gran cantidad de mecanismos de acción en contra de la proliferación y división celular bacteriana. La siguiente diapositiva. En este artículo en particular, en esta investigación, nosotros nos enfocamos a la infección y la afectación en vacas en esta patología de mastitis bovina, donde las bacterias crecen y proliferan pues en la ubre de la vaca y pues esto genera pérdidas económicas en salud también de las vacas y pues también en la calidad de carne, en la distribución y etc, etc. Entonces, hay biofilmes, los biofilmes bacterianos proliferan perfecto en la ubre de la vaca provocando esta mastitis bovina. Usualmente el método tradicional para tratar de combatir esta infección bacteriana pues es el uso de antibióticos, antibióticos tradicionales. Hay una gran gama de antibióticos que se utiliza, pero se ha reportado y se ha visto una gran resistencia, antimicrobiana. Entonces, y eso está pasando en todas las áreas, pero es muy importante, esta resistencia antimicrobiana pues se ha visto mucho, mucho en ganado y en esta industria. Por eso, pues proponemos o se ha propuesto diferentes tecnologías como la nanotecnología, el uso de plantas medicinales, y el uso de polímeros que pueden ayudar al antibiótico a través de función coadyuvante para reducir o disminuir la presencia de biofilmes y división celular bacteriana. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y pues le doy la palabra a la doctora María para que continúe. Muchas gracias. Seguimos con metodología, ya pasando más al trabajo que fue visto en este artículo y en esta presentación para ver qué efectos podría tener en comparación con antibióticos, nanopartículas de plata. Como modelo fue esta enfermedad mastitis bovina en su etapa subclínica, que significa que todavía vacas no tienen síntomas visibles, pero por test californiano, es un test protocolario para cuidado de salud de vacas y otros animales lactantes. Entonces, por este test ya demuestra el crecimiento de diferentes tipos de bacterias, entonces así se pone diagnosis de mastitis en su etapa subclínica. Si no tratar vacas en esta etapa, entonces se va a agravar la enfermedad que va a traer muchas subsecuencias como pérdida económica o también esta pérdida en vacas, en leche y puede llevar hasta muerte del animal. Aquí podemos ver en la parte derecha el esquema del experimento que fue hecho en este trabajo. Fue trabajado con 700 vacas con mastitis subclínica en farma cerca de Novosibirsk, en Rusia. Estas vacas fueron divididas en dos grupos por 350 animales en cada uno. Cada grupo fue tratado diferente, uno con antibiótico recomendado por protocolo de tratamiento de mastitis en territorio de Rusia, que es Lactabay, su nombre comercial. Consiste en combinación de dos antibióticos beta-lactámicos, que es ampicilina y cloxacilina. Y otro grupo de animales, otros 350, fueron tratados por nanopartículas de plata. En esta situación fue Argavit C. Dosis, aquí a la izquierda también podrían ver, tratados por animal por día. En caso de nanopartículas de plata fueron 1.2
por peso y en caso de antibióticos, en esta combinación de dos antibióticos, 4% por 1.5 de ampicilina, 4% de cloxacilina en cada inyección. Fueron tratados vía intramamaria. Y después de tratamiento y antes del tratamiento fueron recolectados tomas de leche en cuales fueron identificados las bacterias por protocolos estándares y después con estas bacterias identificados, con sus aislados, hicieron un ensayo de cristal violeta para ver el índice de formación de biopelículas de estas bacterias. Todas bacterias, previamente les digo, que fueron, podrían formar biopelículas y forman biopelículas. Entonces, aquí podemos ver 6 bacterias que fueron identificados. Son 5 de gram positivos de Staphylococcus o Streptococcus familias. Son Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactia, Galacti, Streptococcus pyogenes. Y el único gram negativo que fue encontrado y aislado fue Escherichia coli. Y aquí podemos ver datos sobre nanopartículas de plata que fueron utilizados de Sargavit-C. Creo que muchos del grupo ya lo conocen. Y podemos ver sus tamaños. Normalmente son de entre 5 y 50 nanómetros. Son esféricos y trae polivinilpirilidón y hidrolizado de proteína. Ok. Y ya pasando a los resultados de este trabajo, en la primera gráfica nosotros podemos ver cambio de cantidades de aislados microbianos antes y después de tratamiento de mastitis bovina. En variante rosa arriba, en A y B gráficos podemos ver antes y después de tratamiento con antibióticos. Recuerda que son antibióticos beta-lactámicos. Y abajo podemos ver antes y después de tratamiento con nanopartículas de plata, que son verdes. Tenemos cierta división, como pueden ver ahí, entre, por ejemplo, antibióticos es A y B y nanopartículas de plata C y D por posibilidad, por esta actividad de formación de biopelículas. Entonces, cuando estuvieron midiendo, aquí voy a adelantar un poquito, índice de formación de biopelículas antes y después del tratamiento, notamos que mayormente podríamos dividir por nuestra comunidad por este índice de formación de biopelículas antes de 1.1 y después de 1.1 por su valor. Por eso dividimos todos formadores de biopelículas, todas estas bacterias que tienen esta capacidad, en aislados con capacidad de formación de biopelículas débiles. Aquí son como VIC de actividad de formación de biopelículas, o fuertes formadores de biopelículas. Entonces, quien tiene índice mayor de 1.1. Y aquí lo mismo, están divididos entre débiles formadores de biopelículas y fuertes formadores de biopelículas. Entonces, viendo esta gráfica, podemos ver que se comportan en modo diferente. Depende de no solo del tratamiento, y también depende de su posibilidad de formación de biopelículas. Por ejemplo, con tratamiento de antibiótico, recordamos que fueron tomados antes de empezar tratamiento y después que ya la vaca está sana. Entonces tenemos esta
diferencia, entonces, después de tratamiento de antibióticos, cantidad de aislados con débil formación de biopelículas se disminuye significativamente. Y después de tratamiento, cantidad de aislados con formación de biopelículas bastante fuerte. Esta actividad se crece al reverso. En caso de nanopartículas de plata, las dos se disminuyen mayormente para aislados que demostraron fuerte esta capacidad de formar biopelículas. Por ejemplo, aquí podemos ver que para Staphylococcus aureus es bastante visible esta diferencia cuando está bajando para débiles formadores de biopelículas desde 310 a 25 aislados entre todos vacos tratados por antibióticos, y comparando con esto para fuertes formadores de biopelículas, entonces tenemos crecimiento de 160 a 315 aislados. Entonces aquí en cierta forma podemos hablar que bacterias podrían empezar como protegerse de este tratamiento y tratarse de formar más rápido, más efectivamente biopelículas, como ya vimos previamente que nos habló el doctor Luis, que es una forma de resistencia. Podría ser esta la razón de la imagen que estamos viendo. Con nanopartículas de plata todo está disminuyendo hasta mejor para bacterias que no forman tan fuertes, no tienen esta actividad tan fuerte de formación de biopelículas. Y aquí tenemos una gráfica comparativa que muestra diferencia entre antes y después de tratamiento. Mismos colores, rosas son para antibióticos y verdes para nanopartículas de plata. Y aquí se ve hasta más visible de lo que estuvimos hablando, que cantidad de aislados se cambia mucho, depende de si son fuertes formadores de biopelículas o más débiles, que tienen su índice de formación de biopelículas menos de 1.1. Por ejemplo, aquí vemos para el mismo Staphylococcus aureus que después de antibióticos, formación de isolados con débil formación de biopelículas se disminuye en 91.9%, casi en 100% lo vemos, y en reverse la cantidad de aislados con fuerte formación de biopelículas crece casi en 100%, 96.9%. Y también aquí tenemos un caso de Streptococcus epidermidis que muestra grande crecimiento a 60-80% de aislados con formación de biopelículas fuerte y disminución menos de 100% de aislados con formación de biopelículas más débil. En caso de nanopartículas de plata, vemos que para débiles formadores de biopelículas la diferencia es bastante chiquita, en promedio es 3.8 en negativo, y para fuertes formadores de biopelículas 35, en promedio 35.6 es disminución de estos aislados. Estamos hablando aquí solo de aislados. Y ahorita vemos las diferencias entre índices de formación de biopelículas, que muestra esta precisamente capacidad de formar biopelículas, que fue medido por diferencia entre, que fue medido por turbulencia entre antes y después del tratamiento de bacterias con diferentes antibióticos o nanopartículas de plata en caso de este experimento. Entonces, viendo
el índice, vemos que los débiles no suba a mayor de 1.1 y los fuertes formadores de biopelículas tiene su índice de formación de biopelículas es más alto de 1.1 y aquí vemos esta misma tendencia que vimos antes para aislados, que para en caso de nanopartículas de plata que son verdes aquí abajo, como para débiles formadores de biopelículas y también fuertes, vemos la misma imagen que está disminuyendo su índice para los dos. Y para índice de débiles formadores de biopelículas después de antibiótico, vemos que crece al tope, prácticamente están, ya quieren pasar a fuertes formadores de biopelículas y para fuertes también está creciendo, porque, por ejemplo, aquí para Escherichia coli vemos que está creciendo mucho. En comparación, este se ve hasta más claro. En promedio vemos crecimiento de este índice de formación de biopelículas para formadores débiles de biopelículas. Después de antibióticos se crece en 8.7% y para fuertes en 40.4% en promedio. Hablando de nanopartículas de plata, vemos decremento para 16.4% para débiles formadores de biopelículas y 20.4% disminución para fuertes formadores de biopelículas. Las diferencias individuales entre las bacterias podrían verse por diferentes, creo que, mecanismos de resistencia de estas bacterias que tratan siempre protegerse con diferentes agentes microbianos que utilizamos. Podría ser, estos son los mecanismos de estas bacterias, porque la diferencia no vemos diferencia significativa entre gram negativa, que es Escherichia coli, y gram positivos, todos los demás 5 bacterias. Todos comportan en cierta forma parecido de estas bacterias. Entonces, aquí vemos diferentes impactos como de antibióticos, de nanopartículas de plata, de estos grupos que nosotros dividimos en formadores de biopelículas con su actividad alta o baja. Hablando de antibióticos, vemos que como aislados, también para aislados, para número de aislados está disminuyendo. Aquí tenemos ejemplo con Staphylococcus aureus, pero lo vimos para todos 6 bacterias que fueron investigados y para aislados que tienen esta capacidad de formar biopelículas bastante alta, vemos que está creciendo y creciendo mucho, incluyendo su índice de formación de biopelículas. Y hablando de nanopartículas de plata, si el número de aislados de formadores débiles de biopelículas no se disminuye tan obvio, pero sí para fuertes formadores de biopelículas vemos esta disminución bastante alta como para aislados y también para índice de formación de biopelículas. Y en esto yo paso la voz para el doctor Luis Jesús Villarreal para que siga con discusión y conclusiones. Gracias. Y como ha venido mostrándonos la doctora María a través de las diapositivas, está claro que la adición de nanopartículas de plata a los tratamientos de antibiótico para la reducción o disminución de la formación de biofilmes es efectiva, es eficiente.
Todavía sigue habiendo cierta eficacia de los antibióticos. Sin embargo, hay muchos casos donde esta actividad, pues esta producción de biofilme se potencia con la presencia del biofilme, con la presencia de antibiótico, y esto puede ser debido a que en la literatura hasta se ha publicado varias ocasiones que los antibióticos o agentes antibacterianos, si no tienen la capacidad suficiente para eliminar o reducir el crecimiento celular, lo único que hacen es estresar a la bacteria y la bacteria pues empieza a evolucionar y empieza a crear mecanismos de resistencia como la producción de biofilme. Entonces, siguiendo con la comparación de tratamientos entre el tratamiento con antibiótico y el uso de nanopartículas, pues, en el caso del Lactobay, pues disminuyó el número de aislados en las bacterias que tienen baja actividad de formación de biofilmes, de 37.5% a 91.9%, teniendo un promedio de 67.7% de diferencia. Y pues aumentó en los aislados que tienen alta capacidad, alta actividad de formación de biopelículas, de 40% a 680%, ¿no? Teniendo una diferencia positiva de crecimiento, de aumento de 232.8. En el caso, pues, de las nanopartículas de plata, los aislados con alta actividad formadora de biopelículas aumentó de 20 a 56%, teniendo una diferencia de 37.5%, ¿no? Entonces, estos datos, estos números son muy claros, son muy visibles, donde el uso de nanopartículas claramente disminuye la formación de biopelículas. Entonces, en cuestión de eficacia relativa, eh, las nanopartículas de plata pues tienen una gran capacidad de disminuir la actividad biofilme, ¿no? Pero a pesar de que tenemos todos estos datos claros y ya se ha demostrado en varios artículos de la red que las nanopartículas son muy útiles, pues todavía el campo es muy grande, todavía tenemos mucho que recorrer. Tenemos que seguir trabajando y estudiando la resistencia antibiótica. Es necesario todavía investigar la terapia con nanopartículas de plata. Si hay cambios en los genes de resistencia, ya hay estudios de nuestros colegas, ustedes, que están tocando estos temas moleculares. También debemos de estudiar otras enfermedades bovinas, otras formulaciones de nanopartículas que también la red ya ha trabajado en mejorar y optimizar el Argovit y las diferentes formulaciones. Entonces, también eso es muy importante. Y pues los mecanismos de acción de las nanopartículas de plata, de cómo afectan específicamente a la formación de biopelículas, el efflux, que ya hay algunas publicaciones de nuestra red donde se ha tocado este tema, la adhesión y la actividad antilisosima, que fue un trabajo que publicamos recientemente en el grupo, ¿no? Entonces, todo esto todavía es importante seguir fortaleciendo el estudio y el conocimiento de las nanopartículas para el tratamiento de esta mastitis bovina en esta ocasión, ¿no? Pero en diferentes áreas, ¿no? Aquí están diferentes trabajos relacionados al nuestro, donde se ha discutido los 5 procesos hasta el momento que influencian la recuperación de la actividad del antibiótico para que sea más efectivo utilizando una terapia con nanopartículas de plata. En el 2022, 2023 y 2024 ya se publicaron 4 publicaciones de nuestra red donde se estudió la disminución del efecto de flujo. En el 2023, se trabajó, se discutió, la disminución de la adhesión de bacterias en células huésped. En el 2023 también, en ese mismo año,
publicamos la disminución de la actividad antilisocima. Y en este trabajo que estamos presentando actualmente, estamos estudiando la disminución de la formación de biofilme y también hay un trabajo en progreso también relacionado a toda esta gama de publicaciones y de investigaciones que también están estudiando la disminución de la resistencia de genes detectadas con el uso de nanopartículas y antibióticos en estas terapias. Y pues, pues ya llegamos al final de la presentación. La terapia y prevención de enfermedades bacterianas en animales se complica por la formación de biopelículas. Esto es muy claro y pues esto trae un efecto muy negativo a la producción agraria, ¿no? Pero, sin embargo, estos tratamientos pueden ser mejorados o suplementados con nanopartículas de plata. Este estudio en particular es el primero a gran escala en investigar la aplicación de nanopartículas de plata en modelos in vivo. Sí, hicimos una revisión extensa de artículos y este es pionero con estas características, ¿no? Involucrando 700 vacas que tienen mastitis subclínica y 6 tipos de bacterias, ¿no? Como las que están enlistadas ahí, los mencionó anteriormente la doctora María. Continuación. Y pues en cuestión de comparativa, pues el efecto del tratamiento con antibióticos, pues la presencia de antibiótica sola, simplemente aumentó en un 40.4% los aislados con biopelículas fuertes y en un 8.7% para los aislados con formadores de películas débiles. Pero cuando usamos nanopartículas de plata, pues promedio, esta actividad disminuyó en un 20.4% para biopelículas fuertes y en un 16.4% para biopelículas, formadores de biopelículas débiles. Cuando utilizamos antibióticos solamente como tratamiento tradicional, pues el número de aislados con biopelículas fuertes aumentó en un promedio de 232, mientras que el número de aislados con biopelículas débiles disminuyó en un 67.7. Pero cuando usamos nanopartículas de plata, pues el número de aislados con biopelículas fuertes disminuyó en un promedio de 35.6, mientras que el número de aislados con biopelículas débiles no cambió significativamente. Entonces, esta comparativa nos da a entender que es muy pertinente el uso de nanopartículas para promover la acción antibiótica en las bacterias formadoras de biopelículas, ¿no? Estos resultados pues revelan una causa adicional para la restauración parcial de la actividad antibiótica contra bacterias resistentes después